Ahí está. Ya, bueno, la clase pasada alcanzamos a definir qué es lo que era una proposición y dijimos que una proposición era algo que podía tomar un valor de verdad y solo uno. Entonces lo vamos a poner aquí, toma un solo valor de verdad. ¿No? Que eso es verdadero o falso. ¿Ya? Y bueno, también introdujimos en verdad lo que va a ser el curso y todo, pero en términos de materia esto fue lo único que alcanzamos a hacer. Entonces vamos a continuar. Supongamos que tenemos la siguiente proposición. Supongamos que tenemos la proposición que la vamos a llamar P, y la proposición dice, no sé, María tiene una manzana. ¿Ya? Y vamos a suponer también que sabemos que esto es mentira. Supongamos que esto es falso. ¿Ya? Esto se va a anotar de la siguiente forma. Entonces, que P en verdad es falso. ¿Ya? 3 palitos para decir como esto es falso. F de falso. Entonces, yo les pregunto, si sabemos que esto es mentira, ¿qué cosa sí es verdad? ¿Qué sabemos que es verdad? Que la mamá no tiene una manzana. Claro, que no tiene una manzana, efectivamente. Entonces, a uno en general le gusta, en verdad, es porque es mejor hablar con cosas que son verdad que son mentiras, porque si sabemos que es mentira que tiene una manzana, en verdad puede tener cualquier cosa. Así, no, lo que sí sabemos que es verdad es que no tiene una manzana. Entonces, efectivamente, lo que sí sabemos es que María no tiene una manzana. Entonces, la forma en la que vamos a expresar este tipo de cosas para incorporar el no es con la negación. ¿Ya? Y ahora, si uno parte con una negación, cuando niega eso se devuelve, pero por eso lo vamos a entender cuando lo definamos. Entonces, esto de aquí es la negación. Porque lo que sabemos es que, entonces, si María tiene una manzana es falso, lo que es verdad es que no tiene. Entonces, en el fondo, la negación lo que va a hacer es darnos lo contrario. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la definición. Como ya les dije que íbamos a estar trabajando, vamos a partir definiendo algo. Entonces, vamos a decir, dada una proposición que, por ejemplo, vamos a llamar P, vamos a llamar no P, denotado como, aquí hay varias formas de denotarlo, son todas lo mismo, es como el palito que va arriba de la ñ, que usualmente se le dice colita de chancho, a la P, esta cara que uno pone cuando quiere hacer cara de enojado haciéndole así, eso también es no P, y la otra forma es una P con una rayita encima. ¿Ya? Esas son las 3 formas en las que uno anota la proposición no P. Y esta proposición es a la proposición que dice lo contrario a P. O sea, si P es verdadero,
entonces no P es falso y al revés también. ¿Ya? Y la forma de anotar esta cosa es que cuando uno define propiedades nuevas, lo que hace es explicar la propiedad, como lo acabamos de hacer, pero se suelen dar los valores en una tablita. ¿Ya? Y esa tablita, en el fondo, dice lo que entra como resultado, o sea, lo que entra como valor y lo que sale como resultado. Entonces, a esta cosa que se llama tabla de verdad. Profe, ¿podría repetir la definición, por favor? Sí. La definición de qué? Del no P, ¿cierto? Sí, sí, no la entendí muy bien. La negación de una proposición en el fondo es que tú agarráis lo que te están diciendo y decís lo contrario, básicamente. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, en el ejemplo inicial, si tú sabías que P era María tiene una manzana, la negación de eso sería María no tiene una manzana. Y como tiene el no, en el fondo es cuando una de las dos es verdad, la otra tiene que ser mentira porque tiene la negación. Entonces, si nosotros sabemos María tiene una manzana, es falso, lo que es verdad es lo contrario. O sea, María no tiene una manzana. Si sabemos que es verdad que María tiene una manzana, entonces lo que es falso es que María no tiene una manzana. Es eso. Si ustedes me dicen está lloviendo, la negación de eso es no está lloviendo. Y así. Esto es literalmente lo que hacen ustedes cuando le ponen un no delante de una oración. ¿Ya? Y la forma que les digo en la que se resume esto es que uno pone P, que sería lo que va a entrar, y lo que sale es no P. A mí me gusta usualmente utilizar este símbolo, pero como les digo, cualquiera de los tres es válido. Entonces, P tiene dos opciones. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cierto? Entonces, si la negación tiene que decir lo contrario, cuando la original es verdadera, esto va a dar falso, y cuando la original es falsa, esto da verdadero. ¿Ok? Y esos son todos los casos posibles. Puede ser verdad o no serlo, y ya está. Entonces, de nuevo, si por ejemplo tenemos que, yo qué sé, vamos a poner otra letra para que no nos enredemos en que la letra tiene que estar fija, puede ser cualquiera. Voy a decir, hoy es viernes. Nosotros sabemos que esto es, el día que estamos haciendo esta clase, esto es mentira. Entonces sabemos que no Q es verdad. Porque si sabemos que Q es falso, entonces la negación tiene que ser lo opuesto a falso, que es verdad. ¿Y qué es lo que esta cosa? Es que hoy no es viernes. Profe, ¿Sí? la proposición siempre es como afirmativa. No. Si al Por revés, ejemplo, por ejemplo, uno, uh-huh, uno podría decir hoy no es viernes, algo así. claro, eso, hoy no es viernes. Esto sabemos que es verdad. Hoy día efectivamente no es viernes. Entonces, lo opuesto a esto, no R, tendría que ser falso, porque no le queda otra alternativa. Y lo opuesto sería hoy no es viernes. Pero uno no escribe no, así que uno dice hoy es viernes. ¿Sí? La proposición tiene que ser cualquier cosa que pueda, acuérdense, que pueda tomar verdad o mentira. Y no tiene por qué ser afirmativa. ¿Ok? Y aparte, no sé, pues puede ser una propiedad así, qué sé yo, hoy es feliz, o podría ser hoy es triste. Las dos son negaciones en el fondo, pero no tienen la palabra no. ¿Ya? Y ahora voy a hacer una observación de la tabla de verdad, en una tabla de verdad. Se deben incluir todas las combinaciones de valores de verdad para las proposiciones que aparecen.
¿Ya? O sea, como les dije, en este caso la única proposición que aparecía era P. Entonces las únicas combinaciones posibles eran que P fuera verdad y que P fuera mentira. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, ok, vamos a ver ejemplo. Si tenemos dos proposiciones, P y Q, entonces la tabla de verdad tiene que ser, bueno, tiene que armarse en verdad. Armarse como sigue. A ver, tenemos P, tenemos Q. Sí, estamos ignorando que cuando hagamos una tabla de verdad, todavía aquí hay que poner lo que vamos a estar analizando. Pero simplemente para partir con los casos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que las dos sean verdad, ¿cierto? Puede pasar que P sea verdad, pero que Q sea mentira. Puede pasar que P sea mentira y Q sea verdad, o que P sea mentira y Q también sea mentira. ¿Sí? Entonces ahora en este caso, antes teníamos 2 líneas y ahora tenemos 4 líneas porque aquí hay 4 combinaciones posibles. Si tuviéramos una tercera proposición, tendríamos que poner de nuevo todas las combinaciones, incluyendo ahora las 3 letras. Y así. Mientras más proposiciones vayan apareciendo, la tabla de verdad va a ir creciendo más porque tienen que incluir todas las combinaciones. Entonces, ahora, ¿cómo se aseguran que no se les olvida ninguna combinación? Porque sobre todo cuando tengan una cantidad muy grande de proposiciones, es mucho más fácil que se les pase una combinación. Entonces, la forma en la que uno lo arma es la siguiente. Primero, en la primera... a ver, espérate. Realmente lo que ocurre es que si tenemos dos proposiciones, tenemos 4, ¿cierto? 4 combinaciones. Y lo que hay que tener en mente es lo siguiente. En general, si tenemos n proposiciones, hay 2 elevado a n combinaciones posibles. ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente. Aquí teníamos dos proposiciones, ¿cierto? Sabíamos que eran 4 líneas en total. Entonces, lo que uno hace es decir, en la primera proposición escribo la mitad de este número como verdadero y la otra mitad como falso. Entonces, en este caso, teníamos 4 líneas que sabíamos, porque eran 2 elevado a 2, que da 4. Entonces digo, la primera mitad de la primera van a ser verdadero, la mitad de 4 son 2, la otra mitad son falso. Y a la siguiente voy intercalando, la mitad de la anterior. Entonces, una verdadera, una falsa. Una verdadera, una falsa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que vayan cachando la idea. Si yo tengo 3, pongámosle P1, P2 y P3. Lo que yo tengo son 2 a la 3 combinaciones. Y 2 a la 3 da 2 por 2 por 2 son 8. Entonces, como les dije, de este número, en la primera proposición pongo la mitad de verdaderas. Entonces tengo verdad, 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 verdad. Y ahora voy con falsas. Falsa, 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 falsa. ¿Ya? En la siguiente, aquí me quedó corta la tabla, pero no importa. En la siguiente voy con la mitad de lo que acabo de hacer. Entonces voy verdad, verdad, falso, falso. Y después de nuevo, verdad, verdad, falso, falso. Y ahora aquí hice de a 2, con la siguiente hago de a 1. Entonces hacer verdad, mentira. Verdad, mentira. Verdad, mentira. Verdad, mentira. Y así, si tuvieran 4, entonces van a partir haciendo 8 y 8, después 4 y 4, 2 y 2, 1 y 1. Y así todo el rato. ¿Ya? Y así es como se llena la tabla. Ahora, se pueden dar cuenta que esta tabla va a quedar muy grande bien rápido. Si yo ya tengo 4, van a quedar 16 filas. Entonces, estas tablas empiezan a crecer mucho, muy rápido. ¿Ok?
Entonces, por eso en verdad las tablas se ocupan para definir las proposiciones básicas, pero después nos gustaría cambiarla por otra cuestión, porque si no, se vuelve demasiado complicado manejarla. Por más que uno tenga este método de que sabe que no se va a perder ninguna combinación, pero hay que revisar demasiadas filas. Entonces se vuelve muy tedioso. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se arma la tabla? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, de momento tenemos ahí están usando los tickets, bacán. Tenemos definida la negación, que es la primera proposición. La primera operación que se puede hacer con una proposición, que es negar. ¿Ya? Como que el equivalente así en cosas de números, como ponerle el menos atrás a un número. Tengo 2, le pongo menos. Si tengo una proposición, tengo la opuesta a esa proposición. Entonces lo que vamos a ver ahora son otras operaciones que hay en lógica de proposición. Entonces vamos a ver ahora, vamos a revisar otras operaciones que existen en lógica proposicional. Ya, y como les comenté, esto en el fondo lo que tiene es una forma de transmitir información y de pensar y razonar. Por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo en el fondo es traducir conectores que uno usa cuando habla a tablitas de verdad. ¿Ok? Entonces, definición. Dadas dos proposiciones, esta vez, dos proposiciones, P y Q, definimos la conjunción. Se le dice conjunción o se le dice ilógico. Así, ilógico. Lo pongo entre comillas para que no se confundan con el O. Se dice ilógico, que se denota de la siguiente forma. Perdón. Entre P y Q, que se denota o se escribe así, P y Q. Es como ese simbolito. Como aquella proposición, porque esto de aquí que se forma es una nueva proposición. Esto es otra proposición que se llama P y Q. Como aquella proposición que es verdadera solamente, esto es lo importante, solamente cuando ambas partes son verdaderas. O sea, que el ilógico me va a resultar como una proposición que es cierta siempre que las dos partes que la compongan sean verdaderas. ¿Ok? Si yo digo, hoy es jueves y hoy es 1 de abril, las dos cosas son verdad, entonces que hoy es jueves 1 de abril es cierto. Pero si yo digo, hoy es viernes, y esa es P, y Q es, hoy es 1 de abril, solo Q es verdad, P no es verdad, entonces cuando yo digo, hoy es viernes 1 de abril, porque la junté, digo, es viernes y es 1 de abril, es mentira porque hoy día no es viernes. ¿Ya? Y la tabla de verdad de esta proposición es la siguiente. Dijimos, tengo dos proposiciones, ¿cierto? Entonces tengo P y Q. Y a mí me interesa sacar el valor de cuánto vale P y Q. Ok, como son dos, tengo verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso.
Y lo que yo dije es que cuando P y Q son verdaderas las dos juntas, el P y Q va a ser verdadero. Entonces son las dos verdaderas solo en la primera línea, y todas las otras veces una de las dos es falsa, al menos. Entonces en todas las demás es falsa. ¿Ok? Entonces así se resume esta proposición, se resume, digamos, el valor de decir es verdad cuando las dos son verdad con esta tabla. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿Se entiende la tabla, la proposición, la idea? ¿Algo que no se entienda? Sí, sí se entiende. Bacán, gracias, Ignacio. ¿El resto? ¿Sí o no? Pueden usar el teclado, y escribir Profe, sí. ¿Sí? si una de las dos partes es falsa, Ujú. al tiro inmediatamente es falsa. Inmediatamente se muere todo, efectivamente. Tienen que ser las dos verdaderas para que la tabla sea Yes. verdadera. La tabla les resume lo que está pasando. Ahora, la gracia de saber cómo está la tabla es que ustedes el P puede ser una cosa muy fea, puede ser varias proposiciones juntas. Entonces ustedes a todo eso le ponen un paréntesis y le llaman P. Y el Q también puede ser una cuestión fea. Entonces, en el fondo, cuando una de esas dos cosas feas, por ejemplo, les dé falso, ya no tienen que seguir con la otra porque si tienen un I entre medio, saben que les da falso al tiro, por ejemplo. ¿Ya? Ahora eso suena abstracto porque no estamos haciendo problemas, pero en el fondo la definición dice, si una de las dos partes se cae, se nos cae toda la proposición. Como lo que les dije de si hoy día digo que es viernes 1 de abril, como hoy día no es viernes, todo lo que dije es mentira. ¿Ok? Héctor. Profe, una pregunta Ujú. que no me puede conectar hace un rato. La tabla se configura así siempre, Sí, siempre ¿sí? la idea es cubrir todas las posibilidades, pues. Entonces, lo que yo les mencioné es que la forma en la que uno se asegura que cubre todas las posibilidades es que cuando tenéis dos proposiciones, sabéis que van a haber eh, o- cuatro combinaciones, entonces ponéis dos verdaderos, dos falsos, y después verdadero, falso, verdadero, falso. Si tenéis tres proposiciones, vais a tener ocho combinaciones, entonces partís poniendo cuatro verdaderos, cuatro falsos, después dos verdaderos con dos falsos, y después uno y uno. Y así todo el rato. Ya. Muchas gracias. Ujú. Patricia dice: "Soy una falsa, toda falsa". Yes. Con una se muere. Te voy a bajar la mano a esto porque ya hablaste. Eh, entonces sigamos. ¿Sí? De ahí van a ir soltando las cosas a medida que vayamos definiendo otras. Vamos a definir ahora otra proposición que es la siguiente. Bueno, en verdad vamos a seguir en este contexto, así que definimos, también tenemos P y Q como proposiciones, vamos a definimos la disyunción, o también se conoce como O lógico, entre P y Q, denotado como así, P cosita para abajo, Q, como aquella proposición que es verdadera cuando al menos una de sus partes es verdadera. ¿Ya? O sea, esto al revés del I, que el I se cae cuando una de las dos partes es falsa, el O funciona cuando una de las dos partes es verdadera. ¿Ya? Esa es la idea de que el O funciona un poco al revés. Entonces, volvamos al ejemplo del día de la semana. Si yo digo que P es hoy es viernes y Q es hoy es 1 de abril, y digo hoy es viernes o es 1 de abril, toda esa oración es verdad porque hoy día sí es 1 de abril. Aunque hoy día no sea viernes, porque yo dije, bueno, hoy día es viernes o es 1 de abril. No sé. Y alguien me dice, sí, pero es que hoy día sí es 1 de abril. Ah, entonces lo que dije es cierto. ¿Ok? Si yo digo, hoy es viernes, como P, y como Q digo,
qué sé yo, 1 de enero, y digo, hoy es viernes o es 1 de enero, las dos son mentiras, entonces lo que dije es mentira. ¿Ok? Y por el otro lado, si digo, hoy es 1 de abril, y hoy es jueves, y digo, hoy es jueves o es 1 de abril, igual es verdad porque en este caso las dos son verdad. Me basta con que una de las patas sea verdad para que el o sea verdadero. Si tengo las dos, bien. Pero si tengo una sola, con eso ya me basta. Entonces, en este caso la tabla, voy a tratar de que se mantenga la otra tabla para que la comparen. O sea, es igual. Tenemos P, tenemos Q. Aquí ponemos P o Q. Verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y aquí digo, esto es verdad cuando una de las dos es verdad. Entonces aquí las dos son, funciona. Aquí la de la izquierda es, funciona. La de la derecha, funciona. Y la última, las dos son falsas, así que no funciona. ¿Ok? Dudas. Profe, Ujú. ¿puede haber en algún caso hipotético P, O, Q, O, R o P, I, Q, I, R? Podéis juntar todo después, ponerte a jugar con todas las combinaciones posibles y ahí tenéis que ir viendo cómo van funcionando las cosas. Sí, puede pasar efectivamente. Y ahí, si tenéis todas en una sola proposición, claro, la tabla va a ser más grande, lo que íbamos diciendo. Agustín pregunta si era con la situación de... No, es que el O se define con cualquier cosa, pues yo di como ejemplo eso que estáis mencionando. De hecho, pongámoslo. Si yo digo... Vamos a poner varios. Vamos a poner... P va a ser... Hoy es jueves. Voy a poner que Q es... Hoy es viernes. Vamos a poner que R va a ser... hoy es 1 de abril. Y que ese sea hoy, yo que sé, 3 de octubre. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Si yo digo, pongámonos el caso de que hoy es hoy y que no hay cosas. Si yo digo P o Q, ¿qué valor de verdad tiene? Porque podemos mirar individualmente qué valores tiene esto. ¿Qué es P? Hoy es jueves, es verdad. Hoy es viernes, es mentira. Hoy es 1 de abril, aquí me falló las comillas. Hoy 1 de abril es verdad. Y hoy 3 de octubre es mentira. Entonces, vamos viendo. P o Q es hoy es jueves bueno, sería U, pero bueno, hoy, o es viernes. ¿Ya? Una de las dos es verdad. Así que el O es verdad. Sí, bueno, esto también uno lo puede poner así. Cualquiera de las dos da lo mismo. Lo importante es que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Si yo digo P y Q, esto en verdad cuando uno lo lee, aquí si uno ve verdadero y falso, sabe al tiro, ya ok, esto es un I, uno de los dos falsos da falso, pero leído con lo que significan tiene mucho más sentido, porque hoy es jueves y hoy es viernes, no puede ser jueves y viernes a la vez, ¿ya? Así que esto es mentira. Si yo digo P y R, tengo hoy es jueves y hoy es 1 de abril, verdad y verdad, entonces esto es verdad. ¿Ya? Eh, POS, bueno, de hecho ocupemos para no usar todo el rato P, qué sé yo. QoS. ¿Cómo es QoS? ¿Hoy es viernes? No. ¿Hoy es 3 de octubre? No. Entonces
¿Es viernes o 3 de octubre? No, porque es falso o falso. Ujú. ¿Ya? Entonces, el P o Q, esta columna, va a dar verdad cuando una de las dos partes me dé verdad, y en el caso del P y Q, va a dar verdad cuando las dos son verdad. Y aquí en el ejemplo está resumido eso. ¿Ya? Y ahora, para jugar como con lo que me preguntaron por ahí. Si yo les pregunto P y Q y S. De partida, aquí tenemos un mini conflicto porque yo no les enseñé de A3. Entonces lo que uno hace es, la gracia es que en el I no pasa nada, uno lo pone en paréntesis. ¿Sí? Lo puede poner así o lo puede poner así. ¿Sí? Después, esto lo vamos a revisar después, pero para adelantarnos un poquito. Si yo digo P y Q, hoy es viernes y hoy es jueves, no puede ser, esto es mentira. Esta parte de aquí es falsa. Y yo ya sé que ese es falso también. Entonces tengo falso y falso, me da que toda esta cuestión es falsa. Lo de arriba me debería dar lo mismo, porque eso es lo que le soplé. Q y S, falso y falso. Y ahora tengo P y falso. Realmente no me importa lo que diga P porque ya tengo un falso aquí. Todo es todo falso. Profe, ¿Sí? ¿cómo hizo la parte de IS? A la parte de abajo, en el que está abajo, no en el que está arriba. ¿Lo del de En el abajo? que- Sí, No, el pues que está en celeste, profe. yo sé que ese es falso. Y ya saqué que P y Q también es falso. Entonces me queda falso y falso. Eso es súper falso. ¿Sí? Diego. Profe, en el último ejemplo, ¿sería verdadero si P, Q y S sería verdadero por la manera en que se planteó? Porque tiene como el ilógico. Sí, efectivamente. Tendría que ser todo verdadero. Si se cae una de las patas, se cae todo. Vamos a ver en algún momento esto de cómo operar cuando hay varias cosas juntas, pero de momento vamos a ver las otras proposiciones. Lo puse ahí simplemente porque me lo preguntan. ¿Ya? Pero ya vamos a llegar a ello. Esto es como un mini spoiler. ¿Ya? Si no cacharon esa parte, no se aflijan, ya vamos a llegar a ella con detalle. ¿Dudas? El resumen es que el I y el O funcionan como uno se lo espera. El I apaña cuando todo sirve y el O cuando alguna parte sirve. Ya, la que viene a continuación es en general la más complicada, y es como complicada en la vida porque en general, por eso es bueno saber un poco de lógica en la vida. Hay mucha gente que usa esta cuestión mal y con eso trata de ganar argumentación. Sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos en periodo de campañas electorales, pueden escuchar que la gente comete este error un montón de veces y muchas veces no lo hace como un error, sino que lo hace a propósito, con la intención de hacer que suene como que tiene sentido, pero en verdad no lo tiene. Y tratar de ahí convencer a la gente. ¿Ya? Entonces, nueva definición. Vamos a tener dadas dos proposiciones. P y Q. Definimos la implicancia o implicación. Las dos palabras están bien dichas, pero por algún motivo, si ustedes escriben implicancia en Google o cosas así, se los corrige por implicación. Como que implicancia no está en el diccionario. Es como la palabra fome en algunos celulares que la marcaba como que no existía. Denotada como P implica Q. Ya es una flechita. Esto se lee
Lo vamos a poner bien. Se lee como P implica Q, o si P, entonces Q. ¿Ya? Esas son las dos formas de leerlo. P implica Q, o si P, entonces Q. Y esta cosa se define como sigue. Entonces tenemos P, tenemos Q, y tenemos P implica Q. ¿Ya? La implicancia lo que intenta hacer es decir que si ustedes saben que ocurre P, necesariamente tiene que ocurrir Q. ¿Ok? Eso es lo que dice la implicancia. Por eso en el fondo lo que dice es que si yo ya sé que está ocurriendo lo que dice P, gratis voy a tener que pasar lo que dice Q. ¿Ok? O sea, no siempre va a ser gratis, pero es una forma de decir. ¿Ya? Entonces. Esto es, si pasa lo que dice P, tiene que pasar lo que dice Q. O sea, que si P es verdad, tiene que pasar lo que dice Q. Entonces eso también es verdad. Aquí funciona. Si pasa lo que dice P y no pasa lo que dice Q, entonces es mentira. Y este es el único caso en el que es mentira. Y después, si no pasa P, da lo mismo que lo que ocurra con Q. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, cuando P es falsa, esto va a ser verdadero. ¿Ya? Y así, Profe, ¿sí? es que no entendí por qué la segunda, de la segunda para abajo. I know. Por eso les voy a dar un ejemplo y por eso les digo que esta es la complicada, porque esta cuestión en el fondo es de nuevo. A ustedes lo único que les complicaría que pasara es que, a ver, yo les estoy diciendo, la implicancia lo que resume es que si ustedes saben que pasa P, tiene que pasar Q. ¿Ok? Entonces, si la implicancia es verdad, cada vez que pase P tiene que pasar Q. Si pasa P, sí, en el fondo es causa-efecto, efectivamente. Pero es causa-efecto, pero la cuestión funciona un poquito al revés, porque ustedes dicen, si estoy viendo este efecto, necesito que pase esta causa. Pero si no está esa causa, no podría pasar el efecto. ¿Ya? Entonces, cuando les dé el ejemplo va a quedar más claro, pero en el fondo es, si ustedes llegan a ver el efecto, pero no la causa, entonces lo que están diciendo es que esa relación causa-efecto no existe, o que la implicancia está mala. Entonces, por eso ese es el caso que falla, porque ustedes ven el efecto, pero no la causa. Entonces, en el ejemplo, vamos a poner esto. P, está lloviendo. Q, hay nubes. Si quieren podemos poner más detalle, hay nubes negras. ¿Ya? Entonces, P implica Q o no implica Q. ¿Esto es verdad o no es verdad? Entonces, esto es, igual esto de poner que sean negras quizá un poco mentira porque de repente igual llueve con nubes blancas, así que pongámosle solo nubes, ya. Lo que ustedes saben que es cierto es que si está lloviendo, necesitan que haya nubes en el cielo. Entonces, si el cielo está completamente despejado, es imposible que caiga lluvia. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con esa cosa? Sí, profe. Sí, bacán. ¿El resto? Cierto. Entonces, la forma en la que yo les recomiendo que se aprendan cómo funciona la implicancia es esa. Es, si está lloviendo, necesito que haya nubes. Pero al revés, por ejemplo, y eso también es importante, esto funciona para ese lado, no funciona para el otro lado. Porque si yo tengo nubes en el cielo, no tiene por qué estar lloviendo necesariamente. ¿Sí? Si hay nubes en el cielo, puede llover o puede no llover. Y por eso es que cuando P es mentira, no me importa lo que pasa, entonces la implicancia puede ser cierta igual. Entonces la definición es que esto se cae solo cuando yo digo está lloviendo y no hay nubes. Entonces en el caso de que está lloviendo sea verdadero y que hay nubes falso, se cae la implicancia.
¿Ya? Y ese es el ejemplo con el que se entiende. Por eso es que verdadero implica falso, no puede ocurrir. Porque si eso ocurre, entonces la implicancia es mentira. Si algún día se topan con lluvia y ven arriba y no hay ninguna nube, entonces acaban de encontrar que la lluvia no necesita de nubes, entonces esta implicancia siempre fue mentira. Profe, Ujú. ¿podría dar otro ejemplo? No. Es que usualmente no se me ocurren más. A ver, Profe, algo que sea, espérate, algo que sea súper necesario. ¿Qué puede ser? Profe, Bueno, ¿sí? Si puede apoyarse con la tabla igual, Sí, sí, sí. que la parte de la tabla igual. Javier, si tiene una correa pero no tiene perro. claro, podría ser. Es que la otra en general se me ocurre más rebuscada, pero reitero, lo que tiene que no, a ver, lo que no puede ocurrir es esta línea, ¿sí? Esto no puede ocurrir. Si es que queremos que profe, la implicancia sería Q, ¿cierto? ¿O no? ¿O no? Nada que ver. Sí, es que P es el que implica Q, como que el implicado es Q. O sea, es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. No me acuerdo si esos eran los nombres, creo que sí. La hipótesis y el antecedente eran lo mismo, si mal no recuerdo, o no me acuerdo. Eh, el punto es, ¿quién fue el que dijo que ocupara lo de la tabla? No, que era que no lo entendía, se me olvidó. ¿Cuál de ustedes fue? Ayuda. Yo, profe, Ya. ¿Qué cosa es qué es lo que te confunde de la tabla? Dilo nomás. porque dijo que si, por ejemplo, en este caso P es verdadero, Ujú. implica que Q también sea verdadero, po. Y aquí, donde puso que es falso, después P y Q es falso. Eso no entendí. Entonces, Ya. P Ujú. entonces Q es falso. Eso. Claro, lo que pasa es que, insisto, velo así. Si tú me dices eh, que tenéis una relación de implicancia, o sea, que P implica Q, y alguien te muestra que está ocurriendo lo que dice P y no está ocurriendo lo que dice Q, entonces lo que tú me dijiste, esto de que P implique Q, es mentira. En el ejemplo de la lluvia con las nubes, está, si alguien algún día, ¿qué es lo que dice? Si alguien algún día te dice, yo estuve en un lugar en el que llovía y no había nubes, te está diciendo la implicancia de que la lluvia necesita nubes es mentira. Si alguien te dice, por ejemplo, yo una vez estuve con una infección y no tuve fiebre, entonces te está diciendo que nunca vi una relación entre tener una infección y estar con fiebre. ¿Cachai? En el fondo eso, todas estas relaciones de causa-efecto, como decía Sofía, si tú algún día encontrás un contraejemplo a esa cuestión, estás diciendo, no, pues nunca hubo implicancia así. De hecho, por ejemplo, en cosas científicas se hacen esas pruebas, como que intentan tratar de descartar relaciones entre causas y efectos para decir, no, en verdad, lo que de verdad causa esta cuestión es tal cosa. ¿Sí? No sé si eso mejora Sí, o empeora. sí, no se entendió ahora. ¿Y por ¿Sí? qué puso no puede ocurrir? ¿A qué se refiere con eso? No, porque en el fondo digo que, si yo digo que, tenéis razón, mejor que quede claro, si decimos que P implica Q es verdad, entonces claro, todos los casos son verdad excepto este. Entonces el que uno dice cuando dice P implica Q es verdad, este de aquí es el que no puede ocurrir, porque es el único falso. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Es básicamente eso. Entonces, de nuevo, el ejemplo, de hecho, lo tengo tan metido que me borró el resto de ejemplos de la cabeza, pero casi todos son un poquito más raros. Entonces, yo creo que el buen ejemplo para aprendérselo es ese. Y de nuevo es que en el fondo ustedes dicen, si hay una correlación entre los dos, entonces, bueno, no correlación, si hay una causalidad entre los dos, cuando ocurra el efecto necesitan la causa. ¿Ya? La otra forma en la que se lee esto, el P implica Q,
Lo vamos a poner aquí como una observación, una nota. Observación. Si P implica Q. Cuando uno dice si P implica Q así solito, implícitamente está diciendo si P implica Q es verdadero. ¿Ya? Como que se hace la compensación. Si P implica Q, se dice que se dicen dos cosas. Pues depende para el lado en el que se lea. P es suficiente para Q o para que ocurra Q. Y la otra forma de leerlo es Q es necesario para que ocurra P. ¿Ya? ¿Por qué se lee así? Porque yo digo, si yo sé que P es verdad, tengo Q al tiro. Lo necesito. Suponiendo, insisto, que P implica Q es verdad. Si P implica Q es verdad y yo tengo P, entonces al tiro tenemos que Q va a ocurrir porque el P es suficiente para que tenga el Q. Y la otra forma de interpretarlo es que si yo sé o necesito que ocurra Q, al revés. Si yo quiero Q, necesito que ocurra P, porque si no ocurre P no me va a servir. La única forma de asegurar que ocurra P es tener Q. Esas son las dos formas. Suficiente porque yo tengo P y gratis tengo Q, y necesario porque si no tengo P, entonces Q no puede pasar. Dime, Héctor. Entonces, profe, la segunda forma de decir estaría ejemplificado como con la tercera filita de la tabla, ¿o no? Sí, ¿Sí? sí. Ya. O sea, en verdad viene como un poquito en pack con la segunda fila, porque es como, si es verdad, entonces yo no puedo tener P sin Q. Esa viene un poquito las dos cosas, pero sí, pero esas son las dos formas de leerlo. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe. Gracias. Ok, el último conector básico que nos queda es el siguiente. Dadas dos proposiciones, P y Q, definimos la equivalencia denotada como una flecha, pero para los dos lados esta vez, que se lee P. P equivale a Q, o P sí y solo si Q. ¿Ya? Esa doble flechita se lee P equivalente a Q o P sí solo si Q. Se define como la proposición que es cierta cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad. ¿Ya? O sea, que dos proposiciones son equivalentes si las dos son verdad al mismo tiempo
o son mentira al mismo tiempo. Porque en el fondo lo que significa es que son dos formas de decir lo mismo. ¿Ok? Entonces su tabla de verdad, supongo que esta es más fácil de ver qué es lo que debería decir. Entonces, verdad, verdad, mentira, mentira. Verdad, mentira, verdad, mentira. Entonces, la equivalencia va a ser cierta si las dos son verdaderas o si las dos son falsas. Cualquier combinación diferente me va a dar falso. ¿Ok? Porque eso significa que sean equivalentes en términos de valores de verdad. O las dos dicen la verdad al mismo tiempo o las dos mienten al mismo tiempo. Agustín. Está ahí muteado, por si acaso. No, profe, era un aplauso porque fue fácil de entender. Ah, yo pensé que era levantar la mano. No, es que fue más simple de lo que pensé. Sí, este es más fácil. Que después de la implicancia, todo lo que venga es más fácil en general. Sí. Ya, está bien. Profe, y un ejemplo de eso así como en una oración, porque me imagino que a la hora de la prueba eso va a ser una oración y nosotros vamos a tener que sacar P y Q y ver qué significa o no. Es una forma, hay de todo. Pero así una oración que pudiésemos identificar como equivalente. Sí. A ver. Estoy pensando. Que el primer ejemplo que se me vino a la cabeza es uno súper largo. Decir, por ejemplo, P es... hoy es sábado. Q. Este es menos rebuscado del que se me había ocurrido. Hoy es el único día de la semana que se escribe con S. Bueno, que empieza porque el lunes termina, bueno, todos terminan con... Vamos a ver que empieza con S. Ya, mal ejemplo, pero funciona. ¿Ya? Porque efectivamente el sábado es el único día que empieza con S. Y en ese caso los dos funcionan porque hoy día es sábado, por ejemplo, hoy es mentira y hoy día es el día de la semana que empieza con S. No. Entonces las dos son verdad al mismo tiempo. Digo, mentira al mismo tiempo. Y cuando sea sábado, las dos van a ser verdad al mismo tiempo. ¿Ya? Yo qué sé, por ejemplo, en el curso aquí son 21 personas, ¿cierto? Entonces decir, hoy vinieron los 21 estudiantes y decir tengo asistencia completa es lo mismo. ¿Ya? Básicamente cosas de ese estilo. Profe, Uh-huh. lo que sí pone usted Q, ¿cómo podría llegar a ser falso? Porque si leo la segunda oración dice P, hoy es sábado, ya, a lo mejor hoy día es sábado y es verdadero. Ajá. Pero Q dice aquí que es falso. Entonces, hoy el único día de la semana que empieza con S, pero sí empieza con S, pues, entonces siempre va a ser verdadero, pues, ¿no? Pero es hoy. Pero solamente, pero en la Q sale, pues. A eso me refiero, que en la Q dice falso, pues. ¿Y cómo esa oración puede ser falsa si lo que dice es verdadero? No. O sea, no tiene como... Sí. Pero si la oración Q fuera el sábado es el único día de la semana que empieza con S, esa oración es verdad siempre, porque el sábado es el único día que empieza con S. Pero esta oración dice hoy día es ese día que empieza con S. ¿Ya? entonces tendría que estar en el día, como que... Claro, es que los dos dependen del día en el que lo digáis. Por eso digo, si yo digo P o digo Q ahora, lo leemos hoy, las dos son mentiras. Porque hoy día no es el día que empieza con S. Sí, pues, pero como yo estaba leyendo la tabla, entonces por eso tenía esa duda. No, sí, pero Pero entonces igual hay que tener uh-huh. cuidado, o sea, como al momento de ver la oración igual, pues.
Sí, pues, Porque si a la hora que nos hubiese dicho hoy es el único día de la semana que empieza con ese, o a lo mejor si hubiese escrito es el único día de la semana con ese, hubiese sido siempre verdadero, ¿o no? sí, sí, por eso hay que tener cuidado con entenderlo bien. Ahora, la tabla dice todas las combinaciones posibles, pues todas esas cosas no van a ocurrir porque ya dijimos, las proposiciones Sí, toman un valor a la vez, pues entonces P no puede ser verdad y mentira a la vez. Lo que resume la tabla es los casos porque P y Q pueden ser cualquier cosa. Entonces la tabla dice, a ver, cuando tú sepáis qué es lo que es P y Q, no vaya a estar en las 4 filas, pues vaya a haber solo una fila. ¿Cachai? Y esta es la definición. Entonces, cuando tú sepáis, P es verdad, Q es verdad, vaya a la fila en la que las dos son verdad, y ahí está tu resultado. ¿Ya? Entonces yo les digo, por ejemplo, en este momento, P y Q son falsas las dos. Entonces te vayas a la cuarta fila y la wea es verdadera. ¿Cachai? Si tenemos esta misma clase el sábado, que ojalá eso no ocurra, pero si alguien está viendo este video el sábado, las dos van a ser verdaderas a la vez. ¿Cachai? Y como esto en verdad va variando dependiendo del día, estas dos cosas dicen siempre lo mismo. O siempre son las dos verdad a la vez, o siempre son las dos mentiras a la vez. Y como eso pasa siempre, entonces las dos son la proposición P, así como está escrita, y la proposición Q, como está escrita, son las dos equivalentes porque ocurra lo que ocurra, siempre dicen lo mismo. Siempre son verdad o siempre son mentiras a la vez. ¿Ya? Entonces, hay una definición que tenemos que tener ahora a mano para poder empezar a trabajar con cosas, que es la siguiente. Vamos a decir que una proposición, acuérdense que una proposición, todas las cuatro que acabamos de ver, P y Q, P o Q, P implica Q y P equivalente con Q, las cuatro son proposiciones igual, solo que están hechas de partecitas más chiquititas que también son proposiciones, ¿ok? Pero en el fondo con esto fue decirles las proposiciones que son mezclas de otras proposiciones también son proposiciones, ¿ok? Entonces, una proposición es una tautología si es que su tabla de verdad es verdadera para todos los casos posibles. ¿Ya? Y con esto vamos a decir que dos proposiciones son equivalentes cuando la tabla de verdad bueno, en verdad no cuando la tabla de verdad, cuando P, sí, solo sí, Q es tautología. ¿Ok? ¿Qué es tautología? Lo que está aquí arriba. Es tautología si es que la tabla de verdad bota puras V's todo el rato. sería como una verdad absoluta, tautología. Yes. Y en el fondo es cuando queramos hacer, demostrar propiedades o cosas que son equivalentes a otras, tenemos que probar en el fondo que una cosa es equivalente a la otra y que eso nos da una tautología. ¿Diego? Profe, entonces una proposición sería una tautología como las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la gravedad, cosas que siempre se van a dar. Lo que pasa, bueno, es que aparte que justo tocaste cosas de física que tienen como 1000 excepciones cuando las achicáis a nivel cuántico, pero efectivamente es una cosa que es una verdad absoluta. Entonces yo no me metería con temas de física porque
podemos correr peligros de que los experimentos en algún momento digan que no lo es, pero podemos meternos con unas cosas como que ya sí está súper comprobado que lo son, ¿ya? Pero una tautología efectivamente es como que en todos los casos posibles siempre te va a dar que es verdad. ¿Ya? Por eso como que uno se va a una cosa como la que uno no se puede caer, porque onda, las propiedades de matemática, a menos que te equivoques haciendo los pasos, pero si alguien te lo revisa y efectivamente está bien, ya no hay cómo decir que eso es mentira. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, si ustedes tienen las cosas que pide el teorema de Pitágoras, siempre es verdad. Entonces eso es una tautología porque los pasos que se hicieron para probarlo eran todos correctos, entonces dio que era verdad todo y no podía pasar. Y si se caía una cosa, se caía el teorema, entonces efectivamente dio como resultado de eso. Ya, meterse con física, insisto, es un poquito complejo por esto de que hay excepciones, que cuando las masas son muy grandes o que cuando la velocidad está muy cerca de la velocidad de la luz, como que hay excepciones, pues en física aún se está trabajando para llegar a esa verdad absoluta. Pero, por ejemplo, ni siquiera se sabe si algún día vamos a llegar a tenerla. Es un poquito más filosófico el tema ahí, pero esa es la idea, así que en todo caso la intuición está bien. ¿Ya? Entonces les voy a presentar una primera tautología antes de que paremos un ratito. ¿Ya? Entonces, esta es la primera propiedad que vamos a ver, porque de momento estamos solo definiendo cosas. Decir que todos en algún momento moriremos una verdad absoluta. De momento no hay evidencia de que alguien pueda vivir para siempre, pero no te puedo asegurar que... Es que ese es el punto. Esa es la diferencia entre esa es la diferencia entre afirmar algo a nivel científico, porque a nivel de ciencias, como entre comillas, de verdad, tú mientras no encuentres un ejemplo de lo contrario, tú tenéis dos opciones. O me demuestras que efectivamente todo el mundo se va a morir porque hay una serie de pasos que te llevan inevitablemente a morir, o por el contrario me encontré a alguien que no va a morir. El punto es que con las herramientas que tenemos ahora, por eso es difícil meterse como a estas cosas tan absolutas en ciencia, porque de momento no tenemos las herramientas para afirmar que todos nos vamos a morir. De momento lo único que ocurre es que la evidencia muestra que todos nos morimos. ¿Sí? Esas son las sutilezas, pues, y eso pasa a nivel de cualquier tipo de ciencia. De repente uno tiene un estudio de una población y dice, no, esta gente se comporta de esta forma de acuerdo al estudio que yo hice de la siguiente forma. Por eso siempre es importante que ocurra esto. Por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, los estudios dicen que con la población que hemos estudiado, el 90 y tanto % de la gente tiene resguardo ante la enfermedad, por ejemplo. Pero eso es hasta que no se demuestre lo contrario. Sí, en el fondo las ciencias siempre trabajan así. Lo que dice un experimento es verdad hasta que alguien pruebe lo contrario. Y así es como, por ejemplo, ha ido evolucionando la física. Todas las teorías han ido cambiándose porque alguien encuentra un error o una forma de extenderla y se cambia por la nueva y toda la evidencia la respalda hasta que alguien viene con otra idea y se extiende y así todo el rato. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la caracterización de la implicancia. Ya aquí hay cosas que tienen nombres, pero yo, como se les dije, no quiero que se lo anden aprendiendo de memoria. Saberse el nombre de la propiedad es irrelevante mientras sepan que existe y cómo se usa. ¿Ya? Si no se sabe el nombre, filo. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que dice la caracterización de la implicancia? Dice que la implicancia, que sabemos que es P flechita Q, esto es equivalente a no P o Q. ¿Ya? Eso es lo que dice esta propiedad. Y de momento, la única herramienta que tenemos para probar que esta cosa es verdad es agarrar la tabla de verdad de esta cosa, de todo esto, y ver qué es una tautología. Si la tabla de verdad de este corcho enorme me da verdadero en todos los casos, entonces esto es cierto, y vamos a tener de ahora en adelante que cuando tenga P flechita Q, lo puedo cambiar por no P implica, no P o Q. ¿Ya? O al revés, pues si yo tengo un no P o Q, lo puedo cambiar por P implica Q. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esta cuestión?
como les dije, lo único que tenemos como herramienta es la tabla de verdad. Entonces tenemos que hacer esto. Demostración. Entonces, como les digo, lo voy a dejar escrito. La única herramienta que tenemos es ver que vamos a poner aquí un simbolito que esta cosa es una tautología. No estamos escribiendo en portugués. Una tautología. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas letras tenemos involucradas en esta proposición? P y Q. Son 2 letras. Entonces, todas las combinaciones posibles de valores que tienen las proposiciones involucradas en esta gran proposición son 2. Así que son 4 combinaciones. ¿Ok? Entonces, tenemos P, tenemos Q. Son 4, hago 2 verdaderos, 2 falsos. Siguiente paso, un verdadero y un falso, un verdadero y un falso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de armar esta cosa. El P implica Q lo conocemos. Vamos a copiar su tabla de verdad aquí. Dijimos que esto es falso solo cuando es verdad implica falso, así que ese es falso. Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Ya, que no se nos olvide, esto salió de la definición de flechita. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Si no me siguen, párenme al tiro para que no se pierdan. Sí, profe. No, ¿No? yo por lo menos no, profe. O sea, quedé con la duda. Yo tampoco. Buena. ¿Y por qué no me pararon nada? No. Ahora lo haré. Ya vos. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Con qué me le pierden? Con lo de la segunda fila. La segunda. ¿Fila o columna? Columna. Ya, a ver. Lo que yo quiero es probar que P implica Q es lo mismo que decir no P o Q. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijimos aquí? Po? 2 proposiciones son equivalentes si la proposición P equivalente a proposición Q me da tautología. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi proposición P es la de la izquierda. P implica Q. ¿Ok? Sé que la letra se repite, pero en el fondo es... podemos pensar que aquí en vez de P implica Q, tenemos, no sé, A mayúscula equivalente a B mayúscula. ¿Ok? Mi A es esto, mi B es esto. ¿Vale? Entonces, lo que yo quiero hacer en el fondo es construir esta tabla, la tabla de A equivalente a B, y ver que esta cuestión en todos los casos posibles me dé B. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces yo voy y veo en A y en B participan 2 letras, P y Q. ¿Ya? Como son solo 2 letras, todas las combinaciones posibles van a ser 2 elevado a 2. Eso fue lo que dijimos. 2 elevado a la cantidad de letras que hayan. Hay 2 letras, entonces, que no estamos hablando del A y el B, sino que de las letras chiquititas que están adentro. Tenemos 2 a la 2, 4 combinaciones. Entonces voy y armo la tabla. La tabla se arma con 4 filas donde hay BB, BF, FB y FF. Ya, esas son las primeras 2 columnas que hice. Después digo, mi A, porque insisto, mi intención es armar la tabla de A equivalente a B, que es la estrellita. Este es A. P implica Q. Y yo voy y busco en la materia, lo tenemos atrás. Aquí está P implica Q. Entonces voy y copio esta tabla, porque yo ya la conocemos, pues verdadero en todos los casos, excepto cuando verdadero implica falso. Ahí me da falso. Entonces venimos aquí y copiamos eso. Verdad es verdad, verdad falso es falso, y las otras 2 son verdad. Tenemos A. ¿Sí? ¿Se cachó ahora o no se cachó? Con confianza, si no se cachó, vemos otra forma. Profe, Uh-huh. El momento entiendo. yo me perdí en
en lo que está en azul. Como, ¿por qué puso eso? Ah, porque eso es lo que esa es la caracterización de una implicancia, eso es lo que queremos probar. Esa es nuestra Profe, meta. ¿cuál era la tabla anterior para ver eso? O sea, La- si que la puedes dejar La que miré, la de la, la que miró recién. la de la implicancia. No sé si la tenéis copiada. Esta. ¿Sí? Ya, esa es la de la implicancia. Ujú. Y esa la voy y la copié en la columna de aquí. Hernán, Ya. contame. ¿Por qué puso definir de es un celeste? Ah, puse definición de implicancia. Dije de dónde saqué esa columna. Esa columna viene de copiar la definición de implicancia. Ah. Por eso. Constanza, ¿qué era lo que Profe. qué es lo que me estabais diciendo? Eso que está en azul, En donde azul. está la estrellita. Es nuestro objetivo. Yo les dije, vamos a probar esta propiedad, que es que P implica Q, es lo mismo que decir no P o Q. O sea, como que si yo quiero comprobar la implicancia, tengo que usar eso. Claro, o en el fondo yo les estoy diciendo que de ahora en adelante, cuando ustedes vean un P implica Q, tienen derecho a cambiarlo por no P o Q, porque vamos a probar que es verdad. Eso. ¿Sí? Esta es una propiedad, en el fondo este es nuestro primer gran teorema. Este es como un resultado. ¿Cachai? Y lo que vamos a hacer ahora con esta tabla es probarlo. En el fondo, la otra forma de lo que lo podéis ver es que yo les dije ejercicio. Prueben que esta cosa es equivalente a esta cosa. Ah, ya. Ahora ¿Ya? sí entendí. Ahora sí. Entonces yo les estoy diciendo esto es una propiedad. En el fondo, la forma en la que hacemos ejercicios en estas clases va a ser que yo les voy a decir esta propiedad es cierta y aquí está la demostración. Y esa demostración es el ejercicio como tal. Ya, ¿Ya? gracias. ¿Ahora sí? Sí. Bacán. Ya, pues. Entonces lo que yo les digo es, P implica Q es equivalente a no P o Q. Entonces, ¿cómo lo probamos? Tenemos que ir armando la tabla para poder hacer, como les dije antes, ver que esta cuestión es tautología. Si yo digo que A equivalente con B me da verdadero, 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 en las 4 filas que tenemos como opciones, entonces ya gané. Con eso terminamos. Entonces, aquí tengo A. Necesito construir B. Y después para comparar la columna de A con la columna de B. ¿Ok? Entonces, para construir B, necesitamos primero no P. ¿Sí? Porque tenemos un no P ahí dando vuelta, entonces para no enredarnos, después ustedes se pueden saltar las cosas que consideren innecesarias, pero para partir, hagamos no P. Ya. No P sería poner lo que dice P al contrario, ¿cierto? Esa era la tabla de verdad del no P. Entonces, aquí dice verdad, verdad, mentira, mentira, entonces no P tiene que decir lo contrario. O sea, falso, falso, verdad, verdad. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya. Sí. Súper. Entonces ahora construyamos B. B es no P o Q. Entonces, ¿dónde hay que mirar? Hay que mirar aquí, que es donde está el no P, y aquí donde está el Q. ¿Cierto? Y lo que junta al no P con el Q es un O. Entonces, ¿cuándo era verdad el O? Excepto cuando las dos eran falsas. Exacto. Entonces, es verdad siempre, a menos que las dos sean falsas. Entonces, miremos. Aquí Q es verdad y no P es falso. Entonces, esto me da verdad. Porque uno de los dos era verdad. Después, aquí este Q es falso y no P también es falso. Entonces esto me da falso. Después aquí tengo verdad, verdad, verdad. Y aquí tengo falso, verdad, verdad. ¿Sí? Entonces, ahora lo que era mi objetivo, que es la estrellita, o si quieren el A, sí, solo sí, B, es mirar, otro color aquí, es mirar esta cosa y mirar esta cosa, y como ahora yo tengo aquí en medio un equivalente,
necesito que las dos cuestiones digan lo mismo para que me dé verdad. ¿Cierto? Entonces, ¿verdad? ¿Y verdad? ¿Son equivalentes? ¿Dicen lo mismo? Dicen lo mismo. Aquí, falso y falso. ¿Dicen lo mismo? Sí. ¿Verdad y verdad? Lo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo mismo. Entonces, ¿qué me resultó? Que A equivalente con B, puras B. Entonces, ¿qué es lo que deducimos de aquí? Que A, sí, solo si B. O sea, P implica Q. Equivalente a no P o Q. Es tautología. Y por lo tanto, lo que es cierto es que P implica Q dice exactamente lo mismo que no P o Q. Y con eso termino. Dudas. Profe, Profe, se entiende, pero como llegar al proceso, y bueno, yo creo que es cosa de costumbre. Igual es Sí, como medio raro. lo es. Lo sé. profe, Ujú. yo entendí, pero lo puedo explicar de nuevo. ¿Todo? O sea, no todo, pero cuando empezó con las flechas, Si con la esto, morada y la verde. si es todo, no hay problema, ¿eh? ¿Todo? Profe, Bueno, entonces, ¿la bueno, implicancia siempre es tautología o no? Es que no no, me perdí en eso. no. Ninguna de las 4 cosas que hicimos es tautología porque no siempre da verdadero y no siempre da falso. Lo que vamos a empezar a hacer ahora, es decir, todas estas combinaciones raras de cuestiones las vamos a ir cambiando entre unas y otras para tener formas de empezar a operar. O Esa, sea, la última tabla que hizo, esa es la que es tautología, las otras no. esta que acabo de hacer, claro, es que La verde. sí, en el fondo a mí lo que me interesa para probar la propiedad es que la que quiero, que era la equivalente a B, esa es la que tiene que ser tautología. Todo lo que pasa entre medio no me importa. Lo que me importa es cuando armé la que quiero, que esa me dé pura verdad. Ah, ya. Y eso es la forma de demostrar una proposición, de que Usa- todas sean verdaderas. Usando una tabla de verdad, así se demuestra que una proposición es verdad. Ah, ya entendí. Gracias, profe. ¿Ya? Después vamos a ver otra forma, porque la idea de hacer esta cosa con estas cuestiones es que después, usando estas cosas sin las tablas, porque ya les dije, cuando las tablas son, o sea, cuando ya hay 3 o 4 proposiciones, las tablas se vuelven muy grandes. O sea, hay que hacer tablas muy grandes, con muchos pasos intermedios, y les va a quedar gigante. Y es muy fácil equivocarse y da paja. Entonces, cuando empecemos a aprender estas propiedades, lo que vamos a hacer en el fondo es ir cambiándolas, como si fueran ecuaciones en el fondo. Como cuando diga esto, pongo esto. Y después cuando diga eso, puedo repartir, usar propiedades que vamos a ver después, y empezar a usarlas y en el fondo, en vez de escribir esta tabla tediosa, vamos a empezar a hacer los pasos directamente. ¿Ya? Alguien iba a hablar y yo seguía hablando, así que se mutió. ¿Quién era? ¿Agustín? Profe, durante el fin de, para que el contenido no quede así como estancado, Ujú. ¿de dónde podemos, o sea, como ver ejemplos o practicarlo? Les voy a dejar una lista de cosas que pueden hacer si quieren y después la revisamos de vuelta. ¿Sí? Ya, Igual ya, además perfecto. el Obed les va a hacer cosas el martes, así que el martes también lo van a repasar. Ah, verdad. Ya, ya, profe, gracias. ¿Sí? Ya, entonces explico de nuevo la tabla desde la parte de las flechitas, que fue lo que me preguntaron. Ya, yo hice mis combinaciones posibles de P y Q, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Después, mi objetivo es construir A equivalente a B. Entonces yo les dije que para partir está bien que hagamos pasito por pasito las cosas, pero el objetivo es llegar a la última columna. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es A? Que es la parte izquierda. Es P, implica Q, eso lo copiamos. Hasta ahí todos estábamos claritos según entendí. Después yo quiero construir B, pero ahora B
no es tan directo como A, porque A era copiar una cosa de una tabla que ya estaba definida, entonces la copié nomás. Pero ahora B requiere combinar dos cosas. Requiere combinar no P y combinarlo con Q a través de un O. ¿Ok? Entonces yo dije, vamos a hacer no P para después comparar. Entonces, voy y copio no P. No P es poner lo opuesto a P, voy y pongo lo contrario a P en el orden en el que aparece. Entonces yo les hice las dos flechitas moradas para que no nos perdiéramos. En B dice no P o Q, entonces lo único que nos importa de la tabla es mirar Q y mirar no P. Todo lo demás sobra. O sea, la primera columna sobra y la columna de A también sobra. Esas las ignoro. Entonces puse las dos flechitas y empecé a decir, ok, necesito no P o Q. Para que eso sea verdad, necesito que una de las dos me dé verdad en la fila. Entonces voy a la primera fila. La primera fila no P me dice falso. Y cuando voy a la primera fila de Q, me dice verdadero. Entonces aquí pongo un verdadero porque una de las dos me dio verdadero. Segunda fila. No P dice falso. Q dice falso. Entonces el resultado total, falso. Tercera fila. No P dice verdadero. Q dice verdadero. Resultado final, verdadero. Última fila. No P dice verdadero. Q dice falso. Una de las dos verdaderas me da verdadero. Y ahí terminé de construir la columna de B. Y ahora ignoramos todo de nuevo. Lo que me importa es A equivalente a B. Entonces ahora lo que me importa es mirar la columna de A y la columna de B, que son las que marqué con flechitas verdes. Entonces dije, voy a mirar y lo que necesito es, como ahora tengo un equivalente, revisé mi tabla de verdad del equivalente, dijimos que las cosas eran equivalentes y dicen lo mismo al mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces yo digo, A verdadero, B verdadero. Entonces me da verdadero como resultado. Segunda fila, A dice falso, B dice falso. Resultado, las dos dicen lo mismo, verdadero. Tercera fila, verdadero, verdadero, me da verdadero. Cuarta fila, verdadero, verdadero, verdadero también. Voy a la columna que me interesaba entonces, A equivalente con B, que era lo que queríamos demostrar. Si eso es verdad, tendría que dar tautología, o sea, puras B. Y revisamos la columna, puras B, entonces nos dio tautología, ganamos. ¿Sí? Entonces, Hernán, dale. No, le iba a decir que ahora sí quedó más claro. Ya, Gracias. bacán. Obviamente esto no es tan natural porque es su primera tabla que están haciendo, así que cuando vayan soltando cuestiones van a ir saliendo. Yo, como les digo, a ver, me dijeron como qué hacemos para que no se perdiera la materia. Está bien que lo pregunten, pero pucha, van a tener un fin de semana largo, como que no me gustaría dejarles ejercicios porque sí, y el martes van a haber problemas, pero, o sea, si los piden, decisión de ustedes tomarlo, pero no quiero que lo interpreten como que yo les estoy diciendo háganlo porque si no se pierden, no es la idea, como, háganlo solo si quieren, ¿ya? Déjalo eso como opcional. Sí, no, sí, opcionales van a ser, pero digo que si no los quieren hacer no se sientan ni culpables, ni hoy no me va a empezar a ir mal por no pescarlo, no, sí, es para que suelten, porque la idea es que el martes vayan a ver, a hacer problemas y se ensucien las manos un ratito ustedes, el martes, no el fin de semana. Ni. ¿Quién más iba a decir algo? Profe, entonces si podríamos hacer como un resumen, el equivalente tiene que ser en los dos lados de la tabla tiene que ser igual para que se cumpla el equivalente. Yes, Y el O tendría que ser, al menos uno, eh, ¿cómo? al menos uno. Pero, o sea, tendría que ser, el O tendría que ser al menos uno falso, o sea, no, Al menos uno como para verdadero. hacer un... Ya, si uno es verdadero, entonces queda verdadero la oración. Yes. Ya. Y en el I, En el I tienen que ser los dos verdaderos, si no, no sirve. ya. Ese es el resumen. En el I, los dos, en el O, al menos uno. En el equivalente tienen que decir lo mismo y en el implicante lo único que importa es que el que es mentira es verdad implica falso. Que con lluvia no hay nube, ese es mentira. ¿Ya? Entonces, les dejo las tautologías básicas como
como propuesta y ahí probablemente a lo vez le diga que se las revise o que las haga él o cosas por el estilo, ¿ok? Y con eso vamos a terminar, así que se las dejo anotadas. Ahí está. Tautologías básicas. Básicas de que son base, no de que son fáciles. Entonces, la idea es armar proposiciones que están construidas con los conectores y empezar a tener propiedades, ¿ok? Entonces, la lista va a ser la siguiente. P y P es equivalente a P. Yo sé que esto es súper idiota como suena, pero es cierto. O sea, si yo digo P y P, ¿para qué lo voy a decir dos veces? Así que por eso lo reduzco a P. Pero eso se puede hacer con una tablita. P o no P es siempre verdad. Después, P o P siempre es P también. P y no P es falso. Esto dice, no puede pasar una cosa y su negación al mismo tiempo. Y la anterior dice, siempre pasa que una cosa o no la cosa. ¿Sí? O sea, pasa esto o lo contrario. Después tenemos P o falso, equivalente a P. P o verdadero, equivalente a verdadero. P y falso, equivalente a falso. P y verdadero, equivalente a P. Ya, esas son las de base con las que uno puede empezar a jugar. Y después tenemos aquí podemos hacer un corte. Tenemos la que ya demostramos, que P implica Q es lo mismo que no P o Q. Tenemos que P implica Q también es lo mismo que no P, perdón, me equivoqué, que no Q implica no P. Y tenemos que P equivalente a Q es equivalente. Profe, ¿qué era eso de abajo? ¿Lo que está abajo de la línea? Es que las de arriba son todas con una sola letra. Esta es como el segundo round de tautología fácil. Que aquí hay dos letras. Solo para hacer una separación. Y esto es equivalente a que P implica Q y Q implica P. Ya, así como que aquí va la cajita. En ese paréntesis. ¿Ok? Entonces, todas esas se pueden hacer con tablas de verdad. Y la otra es que estas tienen un nombre, pero otra vez, si no se lo aprenden, no pasa nada. Dice, no P o Q es lo mismo que no P y no Q. Y que no P y Q es lo mismo que no P o no Q. Profe, ¿Sí? ahí en la penúltima que escribió, si pone la N antes del paréntesis, ¿significa que la P y la Q quedarían negativas? Eso es una colita de chancho, no una N.
Antes del Una paréntesis, colita. sí, es lo que va arriba de la ñ, pero no es una ñ. Yo pensé que era una N. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Es como que quedan, en el fondo lo que dice estas dos, es que la negación como que se distribuye en las operaciones, pues en el O y en el I. Y lo que hace además es dar vuelta, aquí da vuelta el O por un I y aquí da vuelta el I por un O. Eso es lo que dicen estas dos leyes. ¿Ya? Y estas se conocen como las leyes de Morgan. ¿Ya? No son las leyes de Morgan, porque el apellido de este señor era de Morgan, entonces hay un D con mayúscula y uno con minúscula. ¿Ok? Ya, ese es el Entonces, nombre. ¿qué significaba esa colita de chancho que hay antes? Ese es el símbolo de la negación. Eso es no. Eso, da poner. Lo puse Por cuando, eso, cuando- y eso es lo que le he preguntado, profe. O Sí, sea, po. si es que Ujú. eso significaba, condicionaba a la P y a la Q de adentro a ser negativas. Claro, pero es que está en paréntesis. Es P o Q negado. No es que lo que les Ah, dice ya, la propiedad como. es que P o Q negado es lo mismo que decir no P y no Q. Eso es lo que está, en el fondo, la propiedad está traduciendo lo que tú me estás preguntando. Que cuando yo niego el O como conjunto, lo que estoy diciendo es que a la vez pasan las dos negaciones. O sea, que pasa no P y pasa no Q. Eso es lo que dice la propiedad. ¿Qué es lo que me estás preguntando tú? Como que niega las dos. ¿Ya? Ya, o sea que serían las dos juntas, no Claro. una por separado. O No, sea, por eso puse el paréntesis. Son las dos juntas. ya, ahora entendí. Igual que abajo. Abajo está lo que está negado es el I. Entonces, P y Q negado. Todo junto. ¿Ya? Si quieren la otra forma de anotarlo que quizá queda así más claro es que esa es lo mismo que pongan así. Si pues dijimos que poner la rayita arriba era lo mismo. O sea, ahí queda un poco más claro que son las dos. ¿Ok? Pero es lo mismo. Ya, entonces esas son la lista de cosas con las que podrían entretenerse si quieren. Profe, Ujú. la N entonces quiere decir que nega P y Q, ¿eso? Colita de chancho. Bueno, eso. Niega todo lo que está en el paréntesis, todo junto. Ya vale. ¿Ya? Y lo que dice la propiedad de Morgan es que si uno quiere negar todo lo que está en el paréntesis, está negando las dos juntas. Como por separado. Ya, esto igual lo vamos a revisar en clase. Probablemente le voy a decir a la vez que se los revise. O que Profe, se los disculpe, enseñe. Ujú. estamos en la hora igual. Sí, lo sé. Sí, ya nos vamos. Me queda. Profe, o sea, pero igual uno así puede hacerlo como al ojo esas leyes de Morgan porque, o sea, de por sí ya se ve que las dos son iguales, pues, ¿cierto? Más o menos. Por eso les digo. Sí, porque, o sea, Ujú. entendiendo ya las propiedades, uno puede deducir que son equivalentes, pues. Sí, pues por eso yo les digo que lo hagan, porque cuando ya lo hacen, uno Sí, se vos. queda liberado a decir, sí, efectivamente esto funciona así y de ahora en adelante lo hago, ¿no? Mm. ¿Ya? Es Eso. como para. Ya. Sí, Vale, sí. profe. Sí, en el fondo es para que partamos de alguna parte. Hay que partir con las cuestiones básicas, aunque parezcan obvias. Como les digo, por ejemplo, todas las del principio que son de una sola son más bien obvias también. Pues si yo digo P y P, obvio que es P. ¿Para qué lo voy a repetir? Porque todas estas son más o menos obvias. Estas de acá abajo no son tan obvias como parecen. Pero también son básicas, pues son de base. De aquí se parte. ¿Ya? Ya, insisto, no los quiero retener más del tiempo que me alargué ahí respondiendo cosas. Nos estamos viendo, pues, chiquillos. Que estén bien, descansen el finde y nos vemos el jueves siguiente. Chao, profe, gracias por la Chao, clase. profe. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Ya, profe.